Siempre había sospechado que los geógrafos no saben lo que dicen cuando sitúan el campo de batalla de Munda en el país de los Bastuli Poeni, cerca de la moderna Monda, a unas 2 lenguas del norte de Marbella. Según mis propias conjeturas sobre el texto del autor anónimo de Bellum Hispaniense y algunos datos recopilados en la excelente biblioteca del Duque de Osuna, creía que había que buscar en los alrededores de Montilla el lugar memorable donde por última vez César se jugó el todo por el todo contra los campeones de la República. Encontrándome en Andalucía a comienzos del otoño de 1830, hice una excursión bastante larga para aclarar las dudas que aún me quedaban. Una memoria que publicaré próximamente no dejará ya, así lo espero, la menor duda en el ánimo de los arqueólogos de buena fe. En espera de que mi disertación resuelva al fin el problema geográfico del que están pendientes todos los eruditos europeos, deseo contaros una breve historia que no prejuzga nada sobre la interesante cuestión del emplazamiento de Munda. Había alquilado un guía y 2 caballos en Córdoba y había emprendido la búsqueda con los comentarios de César y algunas camisas como único equipaje. Cierto día, vagando por la parte elevada de la llanura de Cachena, extenuado por el cansancio, muerto de sed, abrazado por un sol de plomo, estaba mandando al diablo con toda mi alma a César y a los hijos de Pompeyo, cuando divisé, bastante lejos del sendero por el que transitaba, una pequeña zona de césped verde sembrado de juncos y cañas. Esto me indicaba la proximidad de un manantial. Efectivamente, al acercarme, vi que el supuesto césped era un terreno pantanoso donde se perdía un arroyo que provenía, al parecer, de una estrecha garganta entre 2 altos contrafuertes de la Sierra de Cabra. Supuse que remontando la corriente hallaría agua más fresca, menos sanguijuelas y ranas, y quizá algo de sombra en mitad de los peñascos. Al entrar en la garganta, mi caballo relinchó, y otro caballo, que yo no podía ver, le respondió inmediatamente. Apenas hube dado un centenar de pasos cuando la garganta, ensanchándose de pronto, me mostró una especie de circo natural perfectamente sombreado por la altura de las escarpaduras que lo rodeaban. Era imposible encontrar un lugar que prometiera al viajero una parada más agradable. Al pie de unos riscos cortados a pico, el manantial se precipitaba borboteando y caía en una cuenca pequeña tapizada de arena blanca como la nieve. 5 o 6 botellas carrascas, siempre al abrigo del viento y refrescadas por el manantial, crecían en los bordes y lo cubrían con su frondosa sombra. Por fin, alrededor de la fuente, una hierba fina, lustrosa, ofrecía un lecho mejor que el que se hubiera encontrado en cualquier posada en 10 leguas a la redonda. No me correspondía el honor de haber descubierto tan bello lugar. En él se encontraba ya un hombre descansando, que estaba durmiendo, sin duda, cuando llegué. Despertado por los relinchos, se había levantado y se había acercado a su caballo, el cual había aprovechado el sueño de su amo para darse un banquete de hierba por los alrededores. Era un joven gallardo, de estatura media, pero de aspecto ruboso, de mirada sombría y altanera. Su tez, que había podido ser bella, se le había puesto por la acción del sol más oscura que el pelo. Como una mano sujetaba el ronzal de su cabalgadura, con la otra un trabuco de cobre. Confesaré que en el primer momento el trabuco y el aspecto huraño de su dueño me sorprendieron un poco. Pero no creía ya en los bandoleros, a fuerza de oír hablar de ellos y no encontrarlos jamás. Además, había visto a tantos honrados cortijeros armarse hasta los dientes para ir al mercado, que la presencia de un arma de fuego no me autorizaba a poner en duda la moralidad del desconocido. Y además, me decía a mí mismo, ¿qué haría él con mis camisas y mis comentarios de Elzevir? Saludé, pues, al hombre del trabuco con un movimiento familiar de cabeza y le pregunté sonriendo si había turbado su sueño. Sin responderme, me miró de arriba abajo. Después, como satisfecho de su examen, miró con la misma atención a mi guía, que se acercaba. Vi a este palidecer y detenerse, dando muestras de un terror evidente. Mal encuentro, me dije.
pero la prudencia me aconsejó inmediatamente no manifestar ninguna inquietud. Me apé, dije al guía que desembridara y, arrodillándome en la orilla del manantial, sumergí en él la cabeza y las manos. Después bebí un buen trago, echado de bruces, como los malos soldados de Gedeón. Observaba mientras tanto a mi guía y al desconocido. El primero se acercaba de mala gana, y el otro parecía no tener malas intenciones hacia nosotros, pues había dejado de nuevo en libertad a su caballo y el trabuco, que al principio mantenía horizontal. Estaba ahora dirigido hacia el suelo. Como no creí que debía molestarme por el poco caso que parecía hacerse de mi persona, me tumbé en la hierba y con tono desenfadado pregunté al hombre del trabuco si llevaba mechero. Al mismo tiempo sacaba mi petaca de cigarros puros. El desconocido, sin hablar, rebuscó en el bolsillo, cogió su mechero y se apresuró a darme fuego. Evidentemente se humanizaba, pues se sentó frente a mí, aunque sin dejar su arma. Una vez encendido mi cigarro, escogí el mejor de los que me quedaban y le pregunté si fumaba. Sí, señor, respondió. Eran las primeras palabras que articulaba, y observé que no pronunciaba la S como los andaluces, de donde saqué en conclusión que era un viajero como yo, solo que menos arqueólogo. Encontrará este bastante bueno, le dije ofreciéndole un verdadero puro regalía de la Habana. Me hizo una ligera inclinación de cabeza, encendió su cigarro en el mío, me dio las gracias con otro movimiento de cabeza y se puso a fumar manifestando gran placer. Ah, exclamó, dejando escapar lentamente su primera bocanada por la boca y la nariz. ¿Cuánto tiempo hacía que no había fumado? En España, un cigarro ofrecido y aceptado establece relaciones de hospitalidad, como en Oriente compartir el pan y la sal. Mi hombre se mostró más hablador de lo que yo había esperado. Por otra parte, aunque dijo que era vecino del partido de Montilla, parecía conocer la comarca bastante mal. No sabía el nombre del maravilloso valle en el que nos encontrábamos. No podía nombrar ningún pueblo de los alrededores. Por fin, cuando le pregunté si había visto por la zona de muros destruidos anchas tejas con rebordes o piedras esculpidas, confesó que nunca había prestado atención a esas cosas. En cambio, se mostró experto en materia de caballos. Criticó el mío, lo cual no fue difícil. Después me hizo la genealogía del suyo, que procedía de la famosa remonta de Córdoba. Animal noble, en efecto, tan resistente a la fatiga, según su dueño, que una vez había recorrido 30 leguas en un día, a galope y al trote largo. En medio de su parrafada, el desconocido se detuvo bruscamente, como sorprendido y enfadado por haber hablado demasiado. Es que me urgía llegar pronto a Córdoba. Continuó, un poco desconcertado. Debía requerir a los jueces para un proceso. Mientras hablaba miraba a Antonio, mi guía, que bajaba los ojos. La sombra y el manantial me agradaron tanto que me acordé de las lonchas de excelente jamón que mis amigos de Montilla habían metido en las alforjas del guía. Le pedí que las trajera e invité al forastero a participar de la improvisada colación. Si no había fumado desde hacía mucho tiempo, me pareció verosímil que no hubiera comido desde hacía 48 horas por lo menos. Devoraba como un lobo hambriento. Pensé que mi encuentro había sido providencial para el pobre diablo. Mi guía, sin embargo, comía poco, bebía aún menos y no hablaba una palabra, pese a que desde el comienzo de nuestro viaje se hubiera revelado como un parlanchín sin igual. La presencia de nuestro huésped parecía molestarlo, y una cierta desconfianza los alejaba el uno del otro, sin que yo adivinase claramente la causa. Las últimas migajas de pan y de jamón habían desaparecido ya. Habíamos fumado cada uno un segundo cigarro. Mandé al guía que embridara los caballos e iba a despedirme de mi nuevo amigo, cuando éste me preguntó dónde pensaba pasar la noche. Antes de que yo hubiera prestado atención a una seña de mi guía, había respondido que iba a la venta del cuervo.
Mal alojamiento para una persona como usted, caballero. Allí voy, y si usted me permite acompañarlo, haremos el camino juntos. Con mucho gusto, dije, subiéndome al caballo. Mi guía, que me sujetaba el estribo, me hizo una nueva seña con los ojos. Respondí encogiéndome de hombros, como para asegurarle que estaba absolutamente tranquilo, y nos pusimos en camino. Las señas misteriosas de Antonio, su inquietud, algunas palabras que se le habían escapado al desconocido, sobre todo su carrera de 30 leguas, y la explicación poco plausible que había dado, habían formado ya mi opinión respecto a mi compañero de viaje. No dudé de que se trataba de un contrabandista, o tal vez de un ladrón, pero ¿qué me importaba? Conocía bastante el carácter español como para estar seguro de que no tenía nada que temer de un hombre que había comido y fumado conmigo. Su presencia era incluso una protección segura contra cualquier mal encuentro. Además, estaba muy satisfecho de saber lo que es un bandolero. No se ven todos los días, y hay un cierto encanto de encontrarse junto a un ser peligroso, sobre todo cuando se le nota apacible y domesticado. Esperaba conducir poco a poco al desconocido a hacerme confidencias, y a pesar de los guiños del guía, orienté la conversación hacia los ladrones del camino. Por supuesto, hablando de ellos con respeto. Había entonces en Andalucía un bandolero famoso llamado José María, cuyas correrías estaban en boca de todos. Y si estuviera junto a José María, me decía a mí mismo, conté las historias que sabía de ese héroe, todas en su honor, desde luego, y expresé claramente mi admiración por su valor y su generosidad. José María no es más que un truán, dijo fríamente el desconocido. ¿Se hace justicia o es un exceso de modestia por su parte? Me decía mentalmente, pues a fuerza de examinar a mi acompañante había llegado a aplicarle la descripción de José María, que había leído expuesta en las puertas de muchas poblaciones de Andalucía. Sí, es él, pelo rubio, ojos azules, boca grande, hermosos dientes, manos pequeñas, camisa fina, chaqueta terciopelo con botones de plata, polainas de piel blanca, caballo bayo. No cabe duda, pero respetemos su incógnito. Llegamos a la venta. Era tal y como lo había descrito, es decir, una de las más miserables que yo había encontrado hasta entonces. Una gran sala servía de cocina, comedor y dormitorio. Sobre una piedra plana se encendía el fuego en medio de la habitación, y el humo salía por un agujero hecho en el techo, o más bien se detenía, formando una nube a unos cuantos pies del suelo. A lo largo de la pared se veían extendidas en el suelo 5 o 6 mantas viejas de mulos. Eran las camas de los viajeros. A 20 pasos de la casa, o más bien de la única sala que acabo de describir, se levantaba una especie de cobertizo que servía de cuadra. En esta encantadora vivienda no había más seres humanos, al menos de momento, que una vieja y una niña de 10 o 12 años, las dos del color del hollín y vestidas de harapos horribles. Esto es lo que queda, me dije, de la población de la antigua Munda Boética. Oh César, oh Sexto Pompeyo, qué sorprendidos quedaráis si volvierais a este mundo. Al ver a mi compañero, la vieja dejó escapar una exclamación de sorpresa. ¡Ah! Señor don José, exclamó. Don José frunció el ceño y levantó la mano con un gesto de autoridad que paró inmediatamente a la vieja. Me volví hacia el guía y con una seña imperceptible le di a entender que no tenía nada que revelarme respecto al hombre con el que iba a pasar la noche. La cena fue mejor de lo que esperaba. Nos sirvieron, en una mesita de un pie de altura, un gallo viejo guisado con arroz y muchos pimientos. Después pimientos en aceite y para terminar gazpacho, especie de ensalada de pimientos. 3 platos tan condimentados nos obligaron a recurrir frecuentemente a una bota de vino de Montilla, que encontramos delicioso. Después de haber comido, al ver una bandurria colgada en la pared, en España hay bandurrias por todas partes, pregunté a la niña que nos servía si sabía tocar. No, respondió, pero don José toca tan bien. Tenga la amabilidad, le dije, de cantarme algo.
Me gusta con pasión su música nacional. No puedo negarle nada a un señor tan amable que me da tan excelentes cigarros, exclamó don José con semblante de buen humor, y pidiendo la bandurria, cantó acompañándose con ella. Su voz era ruda, pero agradable, la melodía melancólica y extraña. En cuanto a la letra, no comprendí ni una palabra. Si no me equivoco, le dije, no es una canción española lo que acaba de cantar usted. Se parece a los zorcicos que he oído en las provincias y la letra debe estar en vasco. Sí, respondió don José con tono sombrío. Dejó la bandurria en el suelo y, cruzado de brazos, se puso a contemplar el fuego que se apagaba con una singular expresión de tristeza. Iluminado por una lámpara colocada sobre la mesita, su rostro, noble y feroz a la vez, me recordaba al Satán de Milton. Como él, quizá, mi compañero pensaba en el hogar que había abandonado, en el exilio en que había incurrido por una falta. Traté de reanimar la conversación, pero él no respondió, absorto en sus tristes pensamientos. La vieja se había acostado ya en un rincón de la sala, tras una manta agujerada colgada en una cuerda. La niña la había seguido a este retiro, reservado al bello sexo. Entonces mi guía, levantándose, me invitó a seguirle a la cuadra, pero al oírle don José, como despertado de repente, le preguntó con un tono brusco dónde iba. A la cuadra, respondió el guía. ¿Para qué? Los caballos tienen pienso. Acuéstate aquí, el señor te lo permitirá. Temo que el caballo del señor esté enfermo. Quisiera que el señor lo viera. Tal vez sepa lo que hay que hacerle. Era evidente que Antonio quería hablarme a solas, pero yo no quería que don José empezara a sospechar, y, en el punto en que estábamos, me pareció que la mejor decisión era manifestar la mayor confianza. Respondí, pues, a Antonio, que no entendía nada de caballos y que tenía ganas de dormir. Don José lo siguió a la cuadra, de donde regresó solo enseguida. Me dijo que el caballo no tenía nada, pero que mi guía lo consideraba un animal tan valioso que lo estaba frotando con la chaqueta para hacerle transpirar, y que iba a pasar la noche con esa agradable ocupación. Mientras tanto, yo me había echado sobre las mantas de mulos, cuidadosamente envuelto en el abrigo, para no tocarlas. Después de haberme pedido perdón por la libertad que se tomaba al colocarse a mi lado, don José se acostó delante de la puerta, no sin antes haber renovado el cebo del trabuco, que tuvo la precaución de colocar bajo las alforjas que le servían de almohada. 5 minutos después de habernos dado las buenas noches, uno y otro estábamos profundamente dormidos. Me creía bastante fatigado para poder dormir en ese semejante alojamiento, pero al cabo de una hora, picores muy desagradables interrumpieron mi primer sueño. En cuanto comprendí la causa, me levanté, persuadido de que era preferible pasar el resto de la noche a la intemperie que bajo ese inhospitalario techo. Andando de puntillas, llegué a la puerta, pasé por encima del lecho de don José, que dormía el sueño de los justos, y lo hice tan bien que salí de la casa sin que se despertara. Al lado de la puerta había un banco ancho de madera. Me eché en él y me las arreglé lo mejor que pude para acabar la noche. Iba a cerrar los ojos por segunda vez, cuando me pareció ver pasar delante de mí la sombra de un hombre y la de un caballo, marchando uno y otro sin hacer el menor ruido. Me incorporé y creí reconocer a Antonio. Sorprendido de verlo fuera de la cuadra a esa hora, me levanté y fui a su encuentro. Como me había visto desde el primer instante, se paró. ¿Dónde está? Me preguntó en voz baja. En la venta. Duerme, no tiene miedo de las chinches. ¿Por qué pues se lleva usted ese caballo? Me di cuenta entonces de que para no hacer ruido al salir del cobertizo había envuelto cuidadosamente los cascos del animal con los restos de una manta vieja. Por Dios, hable usted más bajo, me dijo Antonio. Usted no sabe quién es ese hombre. Es José Navarro, el bandido más famoso de Andalucía. Durante todo el día le he estado haciendo señas que usted no ha querido comprender. Bandido o no, ¿qué me importa? Respondí. No nos ha robado y apostaría que no tiene ganas de hacerlo. Muy bien, pero hay 200 ducados para quien lo entregue.
Cedo un puesto de lanceros a legua y media de aquí, y antes de que sea de día traeré unos cuantos fuertes mocetones. Habría cogido su caballo, pero es tan arisco que nadie, salvo Navarro, puede acercarse a él. Váyase al diablo, le dije. ¿Qué mal le ha hecho usted ese pobre hombre para denunciarlo? Además, ¿está seguro de que es el bandolero que dice usted? Completamente seguro. Hace un rato me ha seguido hasta la cuadra y me ha dicho, parece que me conoces. Si dices a ese buen señor quién soy, te salto la tapa de los sesos. Quédese, señor, quédese con él. Usted no tiene nada que temer. Mientras sepa que usted está aquí, no desconfiará de nada. Mientras hablábamos, nos habíamos alejado bastante de la venta, por lo que en ella no se podían oír las cerraduras. Antonio había liberado al caballo en un abrir y cerrar de ojos, de los harapos con los que le había envuelto los cascos. Se disponía a montar en él. Intenté retenerlo con ruegos y amenazas. Señor, soy un pobre diablo, me decía. No se puede despreciar 200 ducados, sobre todo cuando se trata de liberar al país de semejante elemento. Pero esté atento, si el navarro se despierta, cogerá de un salto el trabuco, y pobre de usted. Yo estoy demasiado lejos para volverme atrás. Arrégleselas usted como pueda. El granuja había montado ya. Espolió y lo perdí pronto de vista en la oscuridad. Estaba muy enfadado con mi guía y algo inquieto. Tras un instante de reflexión, me decidí y regresé a la venta. Don José dormía aún, reparando sin duda en ese momento las fatigas y las vigilias de muchas jornadas arriesgadas. Me vi obligado a sacudirlo rudamente para despertarlo. No olvidaré jamás la feroz mirada y el movimiento que hizo para agarrar el trabuco, que, como medida de precaución, yo había alejado un poco de su lecho. Señor, le dije, le pido perdón por despertarlo, pero tengo que hacerle una pregunta tonta. ¿Le agradaría ver llegar aquí a media docena de lanceros? Se puso en pie de un salto, y con voz terrible. ¿Quién se lo ha dicho a usted? Me preguntó. No importa de dónde viene la noticia, con tal de que sea cierta. Su guía me ha traicionado, pero me las pagará. ¿Dónde está? No lo sé, en la cuadra, creo. Pero alguien me ha dicho. ¿Quién le ha dicho? La vieja no puede ser. Alguien que no conozco. Ni una palabra más. ¿Tiene usted sí o no motivos para no esperar a los soldados? Si los tiene, no pierda el tiempo. Si no, buenas noches. Y le pido perdón por haber interrumpido su sueño. Ah, su guía, su guía. Había desconfiado de él desde el principio, pero le ajustaré las cuentas. Adiós, señor. Dios le pague el favor que le debo. No soy tan malo del todo como usted cree. Si existe aún en mí algo que merece la compasión de un caballero, adiós, señor. Lo único que siento es no poder corresponderle. En pago al favor que le he hecho, prométame, don José, no sospechar de nadie, no pensar en la venganza. Tenga estos cigarros para el camino. Buen viaje. Le tendí la mano. Me la estrechó sin responder. Tomó el trabuco y las alforjas, y después de haber dicho algunas palabras a la vieja en una jerga que no pude comprender, corrí el cobertizo. Unos instantes después lo oí galopar por el campo. En cuanto a mí, me tumbé de nuevo en el banco, pero no me volví a dormir. Me preguntaba si había obrado bien al salvar de la horca a un ladrón, y tal vez homicida. Solo que había comido con el jamón y arroz a la valenciana. ¿No había traicionado a mi guía que defendía la causa de las leyes? ¿No la había expuesto a la venganza de un malvado? Pero los deberes de la hospitalidad. Prejuicio de salvaje, decía para mis adentros. Tendré que responder de todos los crímenes que el bandido va a cometer. Sin embargo, es un prejuicio de instinto de la conciencia que se resiste a todos los razonamientos. Quizá, en la delicada situación en que me encontraba, no podía salir en ella sin remordimientos. Me debatía aún en la mayor incertidumbre respecto a la moralidad de mi acción, cuando vi aparecer media docena de jinetes con Antonio, que, prudentemente, se mantenía en la retaguardia. Fui hacia ellos y les advertí que el bandolero había huido hacía más de 2 horas. La vieja, interrogada por el cabo, respondió que conocía al navarro,
pero que, como vivía sola, jamás se había atrevido a arriesgar su vida denunciándolo. Añadió que su costumbre, cuando venía a esta casa, era marcharse siempre a mitad de la noche. En cuanto a mí, tuve que ir a mostrar el pasaporte de algunas leguas de allí y a firmar una declaración ante un alcalde, tras lo cual se me permitió reanudar mis investigaciones arqueológicas. Antonio me guardaba rencor, al sospechar que era yo quien le había impedido ganar los 200 ducados. Sin embargo, nos separamos en Córdoba, como buenos amigos. Allí le di una gratificación tan grande como el estado de mis finanzas podía permitírmelo.